Vamos a ver la última lección, hermanos, lección 22, creciendo en la gracia. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Debo concluir este curso de conferencias dando instrucciones a los convertidos sobre el tema del crecimiento en gracia. Seguiré el siguiente método. Primero, ¿qué es la gracia? Según se usa el término aquí. Lo que la orden crecer en gracia no significa. Lo que sí significa. Las condiciones del crecimiento en gracia. Lo que no es prueba de crecimiento en gracia. Lo que es prueba de crecimiento en gracia. Entonces ¿y cómo crecer en la gracia? ¿Cómo crecer en gracia? ¿Qué es la gracia según se usa el término aquí? La gracia es el favor, o sea, es el favor de Dios para con uno. Eso es lo que es la gracia. A menudo se usa en la Biblia para significar un regalo gratuito, como en el caso de la salvación, algo que no merecíamos y que nos están dando. La gracia de Dios es el favor de Dios, sus dones gratuitos. Es algo que no merecemos. Ese favor que nos da Dios, esos dones gratuitos, sin nosotros haber pagado por ellos o haber hecho algo para merecerlos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué es lo que tiene en la mente Pablo? Bueno, que él no merecía que Dios lo hubiera llamado a él y que él fuera a predicar a los gentiles, porque él fue el perseguidor de la iglesia. Entonces, él no merece tal distinción, que sea un apóstol y que predique a ellos. Por eso pone aquí, me llamó por su gracia, por un favor que yo no merecía. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego aquí dice lo que le estaba diciendo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es lo que él tiene en mente. Que habiendo sido todo eso, él fue escogido como quiera, dándole un favor que no merecía y lo pusiera en el ministerio. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. O sea, esa gracia, ese favor que Dios le dio al apóstol Pablo. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que toda la virtud, todo el trabajo, todo lo que él hacía, era producido por ese agradecimiento que él sentía hacia Dios, porque Dios le dio un favor que él no merecía. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aquí hay algo importante que hay que notar, por eso lo tengo subrayado otro color, hermanos. Que la gracia puede ser en vano para algunos. O sea que aunque Dios nos ha dado un favor muy grande o nos ha perdonado muchos pecados, hay gente que es desagradecida y no se lo toma a favor de Dios y no se siente en deuda con él.
Y dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Por qué había trabajado más que todos ellos? Porque Pablo en su mente sentía que era un blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Él sentía que le debía a Dios. Dice, pero no yo. O sea, yo no soy el que he trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. El saber que aunque yo fui todo eso, fui recibido a misericordia y me puso por fiel en el ministerio y me puso a predicarle a los gentiles. A eso se refiere con que no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso dice que su gracia, ese favor que Dios le dio para con él, no fue en vano para con él, sino que produjo todo ese trabajo en él. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. En el versículo anterior, cuando dice, he trabajado más que todos, a esto se está refiriendo. Que haz de cuenta que acabó con todo lo que estaba alrededor de Jerusalén, Judea, hacia el norte y casi hasta Roma, todo llenándolo del evangelio de Cristo él solo, predicando él. ¿Qué era lo que lo movía? Esa intensidad que lo movía, que sentía que él era blasfemo, perseguidor y injuriador de la iglesia, que sentía que él consintió con la muerte de Esteban. Todo eso, él se sentía como muy en deuda para con Dios. Y cuando Dios lo recibe, haz de cuenta que el agradecimiento se desborda en su corazón y él siente que quiere hacer todo por él. Eso es lo que a eso se refiere. Ese favor que Dios le dio para con él, poniendo el ministerio, produce todas estas obras. Lo que la orden crecer en gracia no significa. No quiere decir que debamos gradualmente dejar de pecar. Extrañamente, parece que algunos lo han entendido así, pero en ningún lugar de la Biblia se nos ordena dejar gradualmente el pecado. En cambio, en todas partes se nos ordena abandonarlo de manera instantánea y completa. El ejemplo de Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, inmediatamente tiene que dejar todo. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y esta idea, hermanos, de gradualmente dejar el pecado está infiltrado en muchas iglesias evangélicas, hermanos. Inclusive la iglesia donde yo estaba yendo, donde yo me convertí, que había una persona que tenía prostíbulos y que se había deshecho de varios de ellos, pero no se había deshecho de todos. Y en la mente de uno de los ancianos, él sentía que él estaba, que Dios estaba haciendo la obra en él, porque ya cuando menos se había quitado de algunos, aunque todavía conservaba los otros. Entonces, en la mente de él era gradualmente, la gracia estaba obrando en él, cuando todavía no había obrado ninguna gracia, porque el hombre no se había arrepentido completamente de todo pecado. Lo que sí significa la orden de crecer en la gracia. Nos ordena el deber de crecer en el favor de Dios. Esto es, que la manera de conducirnos de nosotros, Dios siente, tenemos más favor de Dios por la manera que nos conducimos. Como cuando tu hijo o alguien que tú quieres hace cosas muy agradables y sientes que lo quieres abrazar, si te sientes
contento con él. ¿Qué ha pasado? Creció en el favor de ese niño delante de ti, de crecer en su estimación. O sea que en la estimación que Dios tiene para con nosotros, nosotros crecimos en estima para con Él. O sea, Dios nos estima más que antes, en dignidad de su favor. O sea, que somos más dignos de su favor por la manera que nos estamos conduciendo delante de Él, en su amor de complacencia en nosotros. Dios ama a a toda persona. Ama a impíos y ama a personas que no son impías. Pero no ama a los impíos con el amor de complacencia. Ama a los impíos en el sentido de que Él es bueno con los malos y con los ingratos, que busca el bienestar de ellos, pero no se complace con la manera de conducirse de ellos. Sin embargo, con aquellos que lo agradan a Él, que lo ponen en primer lugar, que tienen toda la intención de todo lo que hacen, agradarlo a Él, Dios tiene complacencia con ellos. Se complace en tales personas. A eso se refiere. Crecer en esa complacencia que Dios tiene para con nosotros. Que cada vez nuestra vida le complace más a Dios. De tal manera que Dios puede, que cuando haces algo, puedes hasta sentir que el Espíritu está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Te voy a decir el contexto. Dios había determinado mandar un juicio sobre la tierra y acabar con todo ser hombre, porque toda la tierra estaba completamente llena de violencia y todo pensamiento de ellos era continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. E inmediatamente nos describe cómo era Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este hombre alcanzó ese favor de Dios. Alcanzó una estimación mayor que todos los hombres que había en ese tiempo. Su vida le complacía a Dios y Dios testifica de él. Es Dios el que está hablando aquí, que no era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solo eso, si nosotros después leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 14, menciona a Noé, a Daniel y a Job, como que si él mandara juicio sobre la tierra, que solamente esos tres, por su justicia, librarían sus vidas. O sea, ve la estimación que Dios tenía de ellos. Ve el favor que Dios les daba a ellos. Ve la complacencia que sentía Dios por ellos. ¿Y qué era lo que producía esa complacencia? Con Dios caminó Noé. El caminar con Dios quiere decir poner a Dios delante de ti en todo lo que él hacía. En todo momento buscaba, tenía solamente una intención, hacer todo que le gustara a Dios, que complaciera a Dios, que agradara a Dios. Esta es la manera de conducirse que causaba un mayor favor de Dios hacia con él, una mayor estimación que Dios tenía para con él, una mayor dignidad de su favor y una mayor amor de complacencia para con él. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ve nomás cómo se expresa Dios acerca de Job. O sea, habla de él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal,
y que todavía retiene su integridad, que fue puesto a prueba y retiene su integridad. Este hombre se ganó ese amor de complacencia de Dios. Se ganó una mayor estimación de Dios para con Job, una mayor dignidad de su favor hacia él. Creció en su favor delante de Dios. Y esto es lo que hace que alguien empiece a crecer en gracia, crece en favor hacia Dios, crece en estimación, crece en complacencia, crece en dignidad de su favor. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Este es otro ejemplo, este es el ejemplo de Abraham. Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Ve el favor que siente Dios hacia él. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no nomás Israel, todas las naciones de la tierra. Y remata con esta frase, por cuanto obedeciste a mi voz. Era una prueba muy difícil, hermanos, la que le estaba poniendo ahí. Es sumamente difícil, pero él obedeció a Dios en lo que le pidió, buscaba agradar a Dios, y aquí te expresa Dios la estimación que siente hacia él. Aquí con esas palabras te está diciendo la Biblia la complacencia que tenía Dios para con Abraham por haber hecho lo que hizo, hermanos. Este es un ejemplo de alguien actuando y recibiendo de parte de Dios una mayor estimación hacia él. Lo tiene en grande, lo puso hasta arriba a Abraham por esto. Eso es crecer en estimación, eso es crecer en dignidad, en el favor de Dios. Eso es crecer en complacencia para con Dios. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí, hermanos, es muy importante aclarar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Cuando vino aquí como hombre, actuaba como un hombre, igual que nosotros. No es que porque era Dios, actuaba con esos poderes, no. Vino como nosotros, se identificó como nosotros. Entonces, él tenía que hacer lo mismo que tú y yo tenemos que hacer para crecer en gracia para con Dios. Lo mismo que tenía que hacer Abraham, lo mismo que tenía que hacer Job, lo mismo que tenía que hacer Noé. Él tenía que hacer lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver con varios textos, hermanos. Jesús era 100% hombre como nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así con nosotros, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cómo iba a destruir por medio de la muerte? Muriendo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así como nosotros tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender lo que le gusta a Dios y hacerlo. Así como Abraham aprendió la obediencia. Se dio cuenta de lo que Dios quería, que no le rehusara a su hijo, su único que tenía, que se lo entregara, y él fue y lo hizo. Jesús hizo lo mismo. Y habiendo sido perfeccionado, esto es, habiendo obedecido en todo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, un error, un pecado de Jesús, una vez, una sola vez que no haya obedecido a Dios, y no tenemos a un autor de eterna salvación.
ve la responsabilidad que estaba sobre el Hijo de Dios. Y él era tan humano como nosotros lo éramos. Lo que hacía, lo hacía con los mismos recursos que lo hacemos nosotros, por el Espíritu Santo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, este es el recurso que tenemos nosotros hoy. Ese es el recurso que tenía Jesús también. El mismo recurso. Jesús actuaba como todo ser humano y actuaba por el poder del Espíritu Santo. Sí te puedo conceder el argumento de que obviamente, como él estaba con el Padre y vino aquí, obviamente que él tenía un contexto mucho mayor de lo que es la eternidad y lo que es Dios y todo eso. Nosotros no hemos tenido acceso a ese conocimiento. Eso también ayuda, ¿verdad? Obviamente que sí. Pero como quiera, estando aquí, tenía todas las mismas tentaciones como nosotros sentimos, y tenía que actuar por el poder del Espíritu Santo al igual que nosotros, hermanos. Entonces, todo eso, cada vez que él actuaba como Dios quería, Dios sentía complacencia en su Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál es el contexto? Que él es bautizado para respaldar el ministerio de Juan el Bautista. Y él va y básicamente se humilla, y hasta mismo Juan no quería bautizarlo a él. Él dice: yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero ahí está el Jesús, humilde, manso y humilde, haciéndolo porque era necesario hacerlo. ¿Y qué siente Dios cuando ve a su hijo humillándose de esa manera? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tenga complacencia a él oíd. ¿Cuál es el contexto de esto? Hermanos, les acaba de decir que él va a ser muerto y y va a padecer, y después va a resucitar el tercer día. Dios lo está preparando. Esta gracia, estas palabras: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Eso es como un refrigerio en el corazón de Jesús, así como nosotros sentimos. Cuando alguien te apoya, cuando alguien te anima, era el ánimo que le estaba dando al Padre, porque él estaba dispuesto a hacer eso. Y eso lo estaba preparando el mismo Padre a él para lo que iba a venir más adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios, ese amor que tenía el Padre, y ese Padre que le muestra su complacencia hacia él: por mi Padre hago lo que sea, yo gusto la muerte, con gusto doy mi vida. Y gustó la muerte por todos. Para él no era como un sacrificio, era como darle al Padre algo que a él le gustaría, algo que él quisiera. Y por eso era lo que lo movía a Jesús por todos. Y en este caso, pues toda la humanidad sale beneficiada, hermanos. Y eso es lo que produce la gracia. Y esto causaba una gran estimación. Por eso cuando nosotros leemos ahí en Filipenses, que se despojó, que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo lo exaltó. Dice: por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
¿Qué es lo que está sintiendo el Padre? Una estimación inmensa hacia Él, una complacencia inmensa hacia Él, un favor inmenso hacia Él. Y Dios lo quiere recompensar con lo máximo que hay. Y es lo que está haciendo. Y eso fue producido por la gracia que siente en el corazón de Jesús, dispuesto a gustar la muerte por todos. Y Dios siente tal complacencia que lo quiere poner muy en alto a Jesús. Eso sí significa el crecer en la gracia de Dios.